Mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este momento. Me da mucho gusto saludarles. Hoy, mis hermanos, quiero que reflexionemos un instante acerca de un tema que es esencial para la vida cristiana y es la fe. La fe, entre muchas otras cosas, mis hermanos, nos sirve para vivir en medio de las dificultades. Es a través de la fe que logramos vencer el temor y la angustia. Mire, déjeme comenzar por afirmar que hay tiempos de angustia en la vida de los hijos de Dios. Hay tiempos que resultan de incertidumbre y de temor, y eso es hasta cierto punto normal, pues nuestro conocimiento de las cosas que nos suceden y que nos atemorizan muchas veces resulta insuficiente para saber cómo actuar o qué esperar en esas situaciones. El pasaje que vamos a considerar hoy nos muestra a ese grupo de los discípulos del Señor en una circunstancia así, una circunstancia desconcertante, atemorizante, sobre todo acerca de su futuro inmediato. Pues el Señor en esa ocasión acababa de declarar algo que iba a mover su seguridad. Él les acababa de decir que Él se iba a ir, pero además había asegurado que ellos no podrían seguirlo a donde Él iba. Juan capítulo 13, verso 33 registra estas palabras de nuestro Señor. Allí dice Él: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Mis hermanos, yo creo que en muchas ocasiones las palabras del Señor eran incomprensibles para sus discípulos, ya sea por la falta de entendimiento de parte de ellos, o porque de suyo esas palabras estaban fuera de su humana comprensión. Y a mí me parece, mis hermanos, que en esta ocasión es un poco una mezcla de ambas cosas. Mire, déjeme explicarle un poco. Hay que recordar, mis hermanos, que al inicio de su ministerio, el Señor había llamado a aquellos hombres para que le siguieran. Y ellos habían dejado todo por seguir al Señor. Ahora es muy probable, mis hermanos, que ellos hubieran pensado que dejar todo para seguirlo a Él era una buena decisión, ya que después de todo Él era el Mesías, es decir, el Rey que pronto iba a gobernar a Israel y al mundo. Pero parece, mis hermanos, que conforme fue pasando el tiempo, ellos se fueron dando cuenta de que las cosas estaban tomando un rumbo muy distinto a lo que ellos esperaban. Pues el Señor, en lugar de que ya hubiera comenzado a ocupar algunos lugares importantes políticamente hablando, o que hubiese empezado a tener influencia entre los poderosos de su tiempo, bueno, realmente él estaba logrando todo lo contrario, pues los poderosos lo odiaban, y él se había convertido más bien en un maestro itinerante que rehusaba ser reconocido como un candidato al trono en ese tiempo. Mire, además de eso, de un tiempo a la fecha en que situamos el pasaje que estamos considerando hoy, él había comenzado a hablar de cosas un tanto extrañas, como ese asunto de que iba a morir, que lo iban a matar, que tenía que sufrir a manos de los judíos, etc. Esto él lo repetía más constantemente. Ahora, sin duda, mis hermanos, que esas cosas causaban desazón en el corazón de los discípulos, pues ellos habían puesto toda su fe en Él, estaban esperando algo específico del Mesías, al grado que habían dejado sus familias, habían dejado sus trabajos, sus hogares, su propia manera de vivir la habían abandonado para ir a donde el Mesías fuera. Yo creo, mis hermanos, que una de las peores cosas que una persona puede experimentar es descubrir que su fe ha sido puesta en algo equivocado. Es haber apostado todo por algo que de pronto se nos va como agua entre las manos. ¿Alguna vez ha perdido usted la fe ante alguna circunstancia? ¿Alguna vez ha sentido ese miedo o angustia
de saberse perdido o de haber perdido todo, o sentirse totalmente vulnerable ante las circunstancias y de pronto no sabe qué hacer o qué decisiones tomar ante esas circunstancias que está viviendo. Bueno, yo creo, mis hermanos, que los discípulos hubieran mantenido su seguridad si tan solo el maestro les hubiera permitido seguirlo a donde quiera que él fuera, aunque tal vez él no fuera el tipo de Mesías que ellos esperaban, o si el tiempo aún no hubiera llegado para que él se sentara en un trono, pero que tan solo él les hubiera permitido seguirlo y que ellos permanecieran al lado de él. Porque, mis hermanos, la verdad es que ellos ya habían llegado a reconocer que él era el Hijo de Dios y que en él había palabras de vida eterna que no podían hallar en nadie más. Ellos realmente deseaban estar con él. Por eso, mis hermanos, en este momento yo entiendo su confusión y su temor al escuchar de labios de su maestro que él pronto se irá y que además ellos no pueden más estar con él, no pueden seguirlo ya. Pero por si eso fuera poco, la siguiente conversación que tiene lugar con Pedro torna el ambiente ya de por sí triste en un ambiente oscuro para ellos. Escuche usted, le dijo Simón: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. ¿Nota usted la desesperación en las palabras de Pedro? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Alguna vez ha sentido usted que el piso se hunde bajo sus pies? ¿Le han dado la noticia más temida para usted y siente que desfallece de miedo? Imagine por un instante lo que sintió Pedro cuando escuchó lo que el Señor le había declarado. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En este punto, mis hermanos, yo quiero hacer un alto para decir que el Señor Jesús sabía perfectamente lo que había en el corazón de ellos. Él conocía lo que sus palabras estaban causando en el interior de sus discípulos. Pero, mis hermanos, era necesario que Él se fuera. Sin embargo, no iba a dejar a los suyos sin consuelo, sin recursos para salir adelante en medio del temor y de la incertidumbre de un futuro amenazador. Por eso, mis hermanos, este pasaje de Juan capítulo 14, los versículos 1 al 4, es la respuesta del Señor a sus seguidores de todos los tiempos para combatir el miedo, para combatir la angustia, la incertidumbre ante lo desconocido y lo amenazante. Por eso el Señor a continuación dice las siguientes palabras. Versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Él sabe lo que hay en el interior de ellos, lo que están pensando y lo que están sintiendo. Mire, la palabra turbar usada aquí es una palabra griega que en el prestigioso léxico de Joseph Taylor es definida de la siguiente manera. Número 1, hacer que uno conmocione interiormente, quitarle la tranquilidad de la mente, perturbar su ecuanimidad. Número 2, inquietar, incomodar o perturbar. Número 3, atacar el espíritu de uno con miedo y terror. Número 4, hacer ansioso o angustiado. El Señor sabe que su terror, su conmoción mental, su angustia, la que estaban pasando ellos, provenía de su falta de fe. Por eso, mis hermanos, Él a continuación les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Creed en Dios, creed también en mí. Mis hermanos, el Señor sabe que cuando los hijos suyos, que cuando sus seguidores están experimentando terror, miedo, desazón, incertidumbre,
no es por otra cosa, sino por falta de fe. Sí, mis hermanos, a veces la fe flaquea, a veces perdemos de vista el enfoque correcto y nuestra fe se tambalea. Escuche otra vez este verso o estos versos, pero los leo ahora de la versión NTV. Dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Mis hermanos, el objeto de la fe de todo creyente siempre es Dios, Dios mismo. Él es el centro al cual apunta nuestra fe siempre. Pero ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesús, asumiendo su divinidad, Él también demanda nuestra fe, nuestra confianza en Él a la par que confianza en el Padre. Mis hermanos, yo creo que nuestra confianza en Dios, para nosotros que somos también discípulos de Cristo, se ve diferente, se ve más cercana, se ve y se siente distinta cuando la escuchamos de los labios del Señor Jesús. Porque, mis hermanos, Él lo dijo. Porque Él en carne y hueso se los aseguró, allí delante de sus caras. Él no solamente pidió que confiaran en el Padre, sino que confiaran en Él. Él estaba diciendo que ellos eran depositarios de una bendita promesa que cualquiera que la cree ve cómo se desvanece el miedo, cómo el temor ante el futuro amenazador se esfuma. Tan solo debes mirar con los ojos de la fe en sus palabras. Si tú pones tu confianza en Cristo, aún la muerte pierde su espanto. Así que yo te voy a pedir que intentes concentrarte en las palabras del Señor. ¿Crees en Dios? Yo sé que crees en Dios, crees en Jesucristo. Yo sé que crees en Jesucristo. Debes creer estas palabras, porque esos momentos en los que a veces yo sé que muchos de ustedes están pasando por miedo, por temor, por incertidumbre, a causa de las circunstancias que estamos viviendo, mis hermanos, hace necesario que vuelvas a centrar tu fe en estas palabras del Señor. Dijo Él, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, en esta vida puede haber muchas cosas inciertas. Puede haber dolor, puede haber enfermedad, persecución, sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Nosotros sabemos a dónde iremos al final de cuentas. Mis hermanos, no debemos vivir con miedo, porque sabemos que en esta breve vida no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está más allá de este mundo. Lo que aquí abajo vivimos, mis hermanos, es necesario que lo vivamos, pero es temporal. Después llegaremos a casa. Esta vida, mi hermano, es como una antesala. Es un requisito previo. Es un día desagradable pero pasajero. Luego sabemos a dónde vamos y sabemos con quién estaremos. Mis hermanos, es como cuando pasamos por un túnel oscuro, pero podemos ver al final de ese túnel. Y vemos el final claramente, mis hermanos, con los ojos de la fe. Y ninguno de nosotros quiere permanecer en este túnel oscuro que es esta vida. Todos queremos llegar al final, a la luz permanente. Lo que nos espera del otro lado, mis hermanos, es maravilloso. Y nada de lo que vivimos ahora se le compara, porque lo que en esta tierra poseemos es producto de hombres caídos en pecado, separados de Dios. Pero lo que nos espera más allá de esta vida procede de manos y de la mente infinitamente sabia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Escuchó bien eso? El Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mis hermanos, eso implica que nuestro Señor ha pensado en usted, ha pensado que va a ir al final de esta vida a pasar la eternidad allá, y Él está empeñado en preparar un lugar para que usted, mi hermano, esté bien allá,
esté como en su casa, en lo mejor que jamás haya vivido. Pero sabe, eso no es todo. Lo mejor, mis hermanos, aún es lo que a continuación viene. La bendición más extraordinaria que el Señor mismo declara es que Él va a morar con nosotros. Jesús dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche esto, el Señor desea que tú y yo estemos con Él. Y nosotros no deseamos nada más fuera de estar con nuestro Señor. Nunca más, mis hermanos, volverá a haber debilidad en nosotros cuando estemos allá. Ni temor, ni dudas, ni pecado, ni oscuridad, porque estaremos en nuestro hogar y estaremos con nuestro Señor. Esta promesa, mi hermano, atesorada por fe en nuestros corazones, cambia toda perspectiva, transforma nuestro miedo y angustia en valor, y nuestra incertidumbre es cambiada por seguridad, porque ahora sabemos a dónde vamos y sabemos con quién estaremos. Y además que esto, mis hermanos, no vale la pena, esto es solamente temporal. Mis hermanos, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que la inseguridad y el temor se transforman en otras cosas? Mis hermanos, lo sabemos porque nos ha sido dado testimonio por los hombres que nos precedieron. Los mismos discípulos de Cristo, cuando aprendieron a poner su fe en estas cosas, ellos fueron transformados en hombres valerosos, que no les importó dar su vida, esta vida, porque sabían lo que les esperaba después. Pero además, mis hermanos, también sabemos de hombres anteriores a los discípulos, que ellos también cambiaron su visión terrenal por la fe en la promesa de Dios y vivieron, mis hermanos, vidas victoriosas a pesar de las adversidades. Dice el gran pasaje de la fe, Hebreos capítulo 11, las siguientes palabras. Escúchelas, porque eso, mis hermanos, es lo que Dios desea que vivamos nosotros. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barak, y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Se da cuenta? Yo sé, mis hermanos, que las cosas que estamos pasando en estos días pueden traer miedo a sus corazones, o incertidumbre y dudas. Algunos tal vez ya ni siquiera deseen salir de sus casas por temor al virus del que tanto se nos ha hablado, del que hemos visto los estragos que causa en la gente. Pero déjeme decirle que esto no tiene por qué ser así. Es verdad, mis hermanos, que debemos guardar las medidas sanitarias que ya sabemos, pero no tenemos que vivir con miedo, porque nada en esta vida nos puede desviar ya de nuestro camino, porque como dijo el Señor, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mis hermanos, nosotros cuando conocimos a Cristo, comenzamos a andar en ese camino. El camino es el mismo. El Señor es nuestro camino. Y por eso, mis hermanos, sabemos a dónde vamos. Y deseamos llegar allá. Y nada nos puede apartar ya de ese camino. Por eso, mis hermanos, no se turbe vuestro corazón. En lugar de eso, que sea lleno de fe en la bendita promesa de nuestro Señor.
fije su vista en eso, crea en esas palabras, sabe a dónde va. Esto, mis hermanos, esto no debería darle miedo. Por eso yo le voy a pedir que ore por unos instantes y que los días siguientes, mis hermanos, recuerde esto que acaba de escuchar, hable con Dios acerca de esta promesa y deje que su corazón se llene de fe en las palabras de Cristo y en las palabras de nuestro Padre Dios. Que el Señor les bendiga y que le permita tener una vida de seguridad, de fe, sin temor, porque sabemos a dónde vamos y sabemos en quién estamos y con quién pasaremos la eternidad. Que el Señor le bendiga y que guarde su corazón en medio de todo este caos que estamos viviendo.